Hemos banalizado el uso de las pantallas hasta tal punto que no se nos hace extraño ver a un chiquitín en un carrito con un iPod incorporado para entretenerse. Sin embargo, según un estudio, si tú sigues preguntándole a los niños cuál es su método de juego favorito, te van a decir que es ir al parque con sus amigos. Por lo tanto, ¿en qué estamos fallando como padres, como educadores, como sociedad? Esta pregunta es la que le lanzamos a Silvia Álava Sordo, psicóloga experta en infancia y en adolescencia, que nos hablará de cómo se nos ha ido de las manos este mundo y de qué manera corremos el riesgo de que los adolescentes lleguen adictos a las redes, a los dispositivos tecnológicos y les interese muchísimo más el mundo que hay aquí dentro que el que tienen fuera. No os lo perdáis. Vale, pues genial. Nada, Silvia, lo primero darte las gracias por haber venido aquí a nuestra casa y participar en el podcast, y te voy a pedir que te presentes así un poquito quién eres. Bueno, pues yo soy Silvia Álava, soy doctora en Psicología Clínica y de la Salud y soy psicóloga sanitaria y psicóloga educativa. Trabajo en un centro de psicología que se llama Álava Reyes, donde llevo ya, no sé si decirlo, porque ¿no? La gente se va a dar cuenta de mi edad, llevo 24 años trabajando en Álava Reyes. Y bueno, y vienes a hablar un poco de lo que es los menores, las pantallas, que ahora entre la ley, todas las series estas que han salido, adolescencia, lo de generación porno, un montón de cosas que al final pues nos hacen ver que hay un problema, ¿no? Mi idea es empezar, si quieres, como desde más pequeñitos adolescentes, ¿no? Perfecto. Las preguntas, ir como, bueno, desde los chiquitines que ya les ves con una tablet en la mesa, ¿a qué le está pasando a los adolescentes? Muy bien. Así que bueno, para comenzar, estos niños, efectivamente, que parece que eligen una tablet antes que cualquier juguete, ¿por qué es? A ver, lo que tenemos que pensar es que a los niños les encanta jugar con la tecnología, con cualquier aparato tecnológico. Cuando un niño está jugando con una pantalla, ¿qué es lo que está pasando? Que el proceso de atención sostenida lo está haciendo la pantalla, porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual y a nivel auditivo. Luego, el niño no tiene que hacer ese proceso. Por eso les engancha tanto, porque cuando juegan con un juguete tradicional, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es el propio niño, la propia niña, quien tiene que estar haciendo ese proceso de atención mental sostenida. Entonces, por eso tiene ahí también ese peligro, porque se enganchan, pero también porque sabemos que para que se desarrollen correctamente hay que madurar, ¿no? El cerebro tiene que madurar, y para eso la maduración se tiene que hacer jugando a juegos tradicionales, con el juego entre iguales, con la interacción con los adultos. Es decir, los niños necesitan, por ejemplo, cuando son chiquititos, coger las cosas, chuparlas, tirarlas, no necesitan verlas en una pantalla. Entonces, yo creo que hay muchos papás, muchas mamás, hay muchas familias que no saben ese efecto nocivo que puede llegar a tener. Te pongo un ejemplo. Se han incrementado muchísimo las consultas en atención temprana con niños y con niñas que de repente plantean rasgos TEA. TEA es trastorno del espectro autista, es decir, hay un retraso del lenguaje, no están fijando la mirada, la interacción con los demás es muy deficiente, y entonces lo que se les dice es vamos a hacer, ¿no?, como abstinencia de pantallas. Venga, pantallas fuera, vamos a estimular. Y hay un porcentaje muy importante de niños que se recuperan, porque lo que estábamos viendo es que esto es por un abuso de las pantallas. Si bien es cierto que otros, los que realmente tienen un TEA, un trastorno del espectro autista, no van a recuperar, porque ahí hay un componente genético. Entonces es muy importante dejar ese hueco para el juego tradicional, para que puedan madurar toda esa serie de procesos cognitivos. Entre ellos hay que madurar la función ejecutiva, que se localiza en esta zona de aquí, ¿vale? En la corteza prefrontal, que es la capacidad de dirigirme a metas, de tener claro cuál es mi objetivo, y en función de eso me voy planificando, me voy supervisando, mantengo la atención, mantengo en mi cabeza, memoria de trabajo, lo que necesito para resolver este problema. ¿Y eso cómo madura? Pues dejando que los niños jueguen solos, juego libre, desde ¿qué es lo que voy a jugar hoy? Y voy a mi estantería y elijo el juguete y este muñeco y este otro, y luego voy decidiendo la capacidad está inventiva, ¿no? De yo poco a poco pues me voy haciendo mi historia, no te lo dan lo que me comentas. Por eso hay que intentar, sobre todo cuando estamos hablando de la niñez, controlar mucho el uso de la pantalla como juego, y no dejar que lo invada todo, y permitir que exista este juego más tradicional. Claro, esto está pasando un poco por lo que comentabas, es falta de información de los padres, es también, entiendo, un poco comodidad, ¿no? Ves al chaval, le enganchas ahí una pantalla y es que no te da guerra. O sea, ¿cómo podríamos cambiar un poquito esto? ¿Sería eso, cuestión de darle un poco más de visibilidad o...? Yo creo que hay que concienciar, ¿no? Porque en el momento en el que sabemos todo esto, pues sí que es verdad
que hay familias que se dan cuenta y dicen, es que yo de verdad que no sabía que esto podía causar eso. Sabemos, por ejemplo, que hay estudios longitudinales que lo que nos están diciendo es que aquellos niños que pasan más tiempo en pantallas, en concreto los que pasaban más de 7 horas diarias, tenían una corteza cerebral más fina, hay menos sustancia blanca, está relacionado también con retrasos en el lenguaje. Sí, Entonces, justo te iba a preguntar eso, a nivel cerebral, ¿en qué se diferencia? A nivel cerebral, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le das esa información a los padres, pues empiezan a dar cuenta que a lo mejor ese abuso de la pantalla no es tan bueno, pero hay que formar y hay que concienciar, porque nos han vendido que es que la pantalla iba a ser, ¿no?, la panacea. Sí. Oye, tiene cosas positivas, no vamos a decir que todo es tremendo, pero hay que tener cuidado con el uso que se está haciendo. Luego hay que formar, hay que concienciar y sobre todo también hay que trabajar un poco la conciliación familiar, Claro. porque hay papás y mamás que no están llevando a los niños al parque a jugar con sus iguales porque no pueden, porque no tengo ese tiempo, o al final es que la pantalla es un canguro muy barato, Claro. porque me permite que yo puedo seguir trabajando, yo puedo seguir haciendo mis cosas, yo no me puedo permitir tener una persona que lo entretenga y necesito también cumplir con mi horario laboral. Sí, entiendo que hasta llegas agotados a las 9 de la noche y ponemos la tele, o sea, porque a mí también me apetece, ¿no? Claro, que al final es todo entonces, como fácil. No podemos pensar y decir, jo, qué desidia, qué falta de interés por parte de las familias, sino que a veces hay una serie de factores que no estamos controlando. Pero fíjate que sí quería sacarte un dato, y es que el año pasado, ¿vale?, desde el Observatorio del Juego en la Infancia hicimos un estudio para ver a qué es lo que les gustaba jugar a los niños. Y los niños pequeños decían que su juego favorito era ir al parque. Él ir al parque a jugar con sus amigos. O sea, que no es que les haya cambiado a ellos, sino que les hemos puesto la pantalla. Lo que pasa es que muchas veces para poder ir al parque con los amigos necesita un tiempo que el adulto no siempre lo tiene. Claro, o sea, que al final si fuese por elección de ellos siguen estando ahí en la niñez. Luego ya cuando se van acercando ahí un poquito más mayores, no, pero cuando son chiquititos sí. Además entiendo que esa interacción, lo que decías, es fundamental, el niño con otro niño y aprendiendo los dos un poquitito, ¿no?, a interactuar. Es que eso es fundamental, porque luego de mayores nos tienen que dar cursos de que viene un coach a decir técnicas de negociación. Mira, las técnicas de negociación se aprenden en el parque, se aprenden en el patio del colegio y vamos negociando. ¿A qué quieres jugar, Elena, hoy? Y Silvia, ¿a qué quieres jugar hoy? Y voy aprendiendo que tengo que negociar y también voy aprendiendo que tengo que ceder, porque si tú llevas... ¿no? Yo llevo 3 días seguidos jugando a lo que yo quiero, pues entonces a lo mejor en algún momento te toca a ti. Entonces, todas las técnicas de negociación, hay que mantener la atención sostenida en el juego, hay que seguir las normas y tienes que ver qué pasa si no siguen las normas, porque si tú te las saltas te van a decir tramposo, tramposa, y no voy a querer jugar contigo. Y todo eso es un aprendizaje que es absolutamente necesario hacerlo cuando son pequeños, porque son habilidades que son necesarias en la vida y si no las aprendes a esa edad, pues luego tenemos adultos con grandes dificultades a nivel de relación social, que esto se aprenden de forma, ¿no?, un poco innata, pero para eso hay que dejar que estén con otros niños. Y muy importante, también dejar que estén con estos niños ellos solos. Me refiero, es que hay niños que siempre están supervisados, porque o estoy en el colegio, o estoy en una actividad extraescolar, o hay un monitor de tiempo libre que me guía. Sí, todo eso está maravilloso, pero también déjales que estén ellos solos. Hablas de ese juego libre, de cómo de ese juego libre, de que nadie interfiera, a ver cómo se organizan. Y cuando estás de adulto, no te metas a reorganizar el juego, a hacerlo de la forma correcta, déjales, que ellos lo están haciendo así perfectamente. ¿A qué edad entonces meterías tú ya las pantallas? Entiendo que poquito a poco, pero ahora creo que se habla de los 3 años, tal. ¿Tú qué edad dirías, mira, es un momento para ir? Fíjate que la Asociación Española de Pediatría ha cambiado las recomendaciones y las ha cambiado hace muy poquito, en noviembre de 2024. Antes decíamos, que lleva ya muchos años diciendo desde la Asociación Americana de Pediatría, que antes de los 2 años 0 pantallas. Bueno, pues se ha subido la edad, ya ahora es a los 6. Hasta los 6 años, 0 pantallas. Cero es cero. Cero es cero. Eso no significa, oye, que de vez en cuando, mira, va a llamar, ¿no? Los abuelos viven lejos, hay que hacer una videollamada y les pones a los niños. Oye, vamos a ver estos dibujitos, esta película, sentados aquí contigo, de forma muy esporádica. Pues claro que se podría hacer, ¿no? O sea, tampoco es... Pero sí que es verdad que de forma habitual, 0 pantallas. Entonces, cuando ya tienen 7 años, ya estamos hablando de niños, que además suele coincidir, ¿no?, con el paso a primaria, ahí ya podíamos empezar a introducir las pantallas. Al principio, media horita al día, no hace falta más. Y muy importante, siempre supervisado. Es decir, el adulto de referencia está sentado al lado viendo qué es lo que ves. ¿Por qué? Porque tú le dejas al niño viendo una cosa y terminan viendo cualquier otra, porque les van saltando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí vamos poniendo media horita, siempre supervisado. Según suben la edad,
¿no? Pues podemos ahí un poco subir y decir, venga, pues 1 hora de los 10, ¿no? A los 14, a los 12, va a depender mucho de la edad, de las necesidades de cada niño, de cada niña, de si tiene que hacer, ¿no? Trabajo a nivel escolar a través de la tecnología. Sí, porque ahora además ya cada vez les van dando una tablet en el propio colegio. Pero también va computando todo ese tiempo, y luego ya es cuando llega la adolescencia que lo más probable es que tengan su propio dispositivo electrónico. Y ahí hay que ver, no hay una edad que sea la edad en la que digas es esta. A ver, es que depende de las características. Claro, porque esa es la típica pregunta, ¿no? Oye, ¿a qué edad, ya un poquito más mayor, le puedo dar el móvil a mí? Pues a ver, ¿cómo es tu hijo o tu hija de responsable? ¿No? Y eso lo ves en las pequeñas cosas del día a día. Sí. ¿Cómo es de responsable a la hora de hacer los deberes sin que nadie esté encima? ¿Cómo es responsable a la hora de hacerse la cama sin que nadie esté encima? ¿Cómo es de responsable a la hora de poner la mesa, quitar la mesa sin que nadie esté, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, pequeños hitos de responsabilidad, porque si la responsabilidad del día a día no la tiene, no te creas que va a ser más responsable por tener tener un móvil. Entonces hay que ver cómo es de responsable. Hay que ver, esto también es una cosa muy importante. El móvil, ¿quién lo necesita y para qué lo necesita? Me explico. Es que hay veces que el móvil lo necesitan más los padres porque quiero tener esa sensación de control de, ¿no? Es que ya va solo y vuelve al instituto porque ya tiene un horario distinto. Vale, entonces necesitas tú el control, no lo necesita él. Y entonces a lo mejor hay que ver, porque a lo mejor me vale simplemente un aparato sin conexión a internet. Y no hace falta, ¿no? Lo que es llamar, como me hacían a mí antes en la adolescencia, ¿ya dónde estás? ¿A qué hora voy? No hace falta que sea un smartphone, no hace falta que sea el último modelo, no hace falta que sean datos ilimitados. Entonces hay que ver exactamente cuáles son las necesidades que tiene ese menor y también las que se tienen como padres. Y una cosa muy importante, en el momento en el que se da el móvil, no es tu móvil y ya está. No, perdona, este es el móvil, ¿no?, que tú vas a utilizar, pero el móvil es mío. ¿Eso qué es lo que implica? Claro. Que yo voy a acompañarte durante todo el proceso para ver si lo estás utilizando correctamente, qué es lo que estás viendo, qué subes, qué no subes, ¿no? Porque yo creo que eso también es muy importante, que tú no le das ya al aparato y dices, toma, ya estuve para ti y haces lo que quieras. No, porque yo tengo que acompañar, tengo que supervisar todo lo que estamos hablando de la importancia que tiene esa alfabetización digital para poderles acompañar y ver cómo lo están utilizando. Yo siempre digo una cosa, en estos momentos las ciudades, pese a que nos parecen muy seguras, no han sido nunca más seguras que ahora. Hay cámaras, hay policía, hay todo tipo de dispositivos. Hay de todo. O sea, a los niños no les dejamos irse solos por la calle porque es muy peligrosa. Sí. Cuando tienes que tener la mala, a ver, que tampoco estoy diciendo yo que dejen a los niños solos en la calle, ¿no?, que nadie me malinterprete, pero tienes que tener la mala suerte de que pase un malo cuando está tu hijo por ahí, que nadie lo vea, que nadie lo frena, que ninguna cámara lo grabe. Claro, bueno, es que también con las noticias tú enciendes y te meten un miedo que normal que quieras tener aquí, pero ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta que Internet está lleno de malos buscando y acechando menores vulnerables. Ahí no es tener la mala suerte, no, perdona. Esto es que hay muchas personas que están buscando precisamente esos menores vulnerables, niños, niñas, adolescentes, para, ¿no?, engancharles. A veces con un grooming. Son adultos que se hacen pasar por un menor, me hago amigo tuyo, luego te empieza a pedir, ¿no?, información con carácter sexual, te hago esa sextorsión y otro tipo de cosas, porque a veces les está amenazando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo creo que esta serie que ahora está tan de moda, Adolescencia, quizás ha puesto claro, eso de es que lo creíamos seguro porque estaba en la habitación, ya está en la habitación, en una puerta cerrada con una pantalla de ordenador, un ordenador así de grande. Ya, es que eso es increíble, lo de que no se plantee la gente. Sin que nadie esté supervisando qué está viendo y qué está haciendo. ¿Y de qué manera? Porque claro, hablas de esta supervisión, ¿no? Por un lado te iba a preguntar, ¿el PIN parental es suficiente? Porque parece que habla mucho del PIN parental y digo, bueno, supongo que si de verdad, exacto, estás un poco al loro porque ya si no cogerá otro dispositivo. Y luego, ¿no les puede agobiar como demasiado el que tú sepas qué suben, qué tal, no sé qué? O sea, ¿de qué manera puedes supervisar, pero dejando un poco la autonomía al adolescente sobre todo para que lleve su propia vida en Internet? El PIN parental no es suficiente, pero es necesario. Me refiero, el 60% de los chicos saben perfectamente cómo saltarse el PIN parental, ¿vale? Luego ya está un 40% que les tenemos protegidos. Ya empezamos ahí, ¿no? Un 40% son muchos. Y el 60% que se lo está saltando ya saben que lo que está viendo no es un material que sea para ellos. No sé si me explico. Claro. Si tú tienes el móvil sin PIN parental, todo lo que te entra es, pues será que yo lo puedo ver. Esa criba, no tienes por lo menos ese filtro para decir, estoy haciendo algo prohibido.
Y si tengo el PIN parental, me lo tengo que saltar y ya sé que lo que estoy viendo no es para mí. Entonces, por ahí, ¿no? Creo que sería necesario el PIN parental. De hecho, ¿no? En la nueva ley que es de protección de los menores en el entorno digital, ya empiezan a decir que los menores tienen que venir que los teléfonos que están dirigidos a menores de serie tienen que tener con el PIN. Con el control parental. Entonces, como van a tener, o sea, que ya empezamos a cambiar ahí determinadas cosas. Entonces, esto para empezar. Pero no nos podemos olvidar que el mejor control parental son los padres, es la familia, papá y mamá viendo, oye, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer? Es mi intimidad. No, perdona, esto está abierto a todo el mundo. Así que de tu intimidad nada, ¿no? Tu intimidad es cuando tú estás escribiendo ahí en un diario y lo dejas ahí un poco guardadito y está invadiendo, o una cosita que tienes guardada en un cajón. Esto no es tu intimidad, que está abierto aquí a todo el mundo. Entonces, sobre todo porque además es algo que sabemos que es peligroso y te tengo que proteger, no sobreproteger, ¿no? Porque sobreprotegemos mucho, ¿no? En el entorno analógico, por así decirlo, ay, que no se suba al columpio, a ver si se va a caer. Mira, pues si se cae, se levanta. Como todos los niños. Como todos los niños, ¿no? Y sin embargo, en el entorno digital, donde hay un potencial peligro muchísimo mayor, ahí les dejamos libres. Ya, y no lo queremos ver, o sea, pero es que no entiendo muy bien esto por qué es, volvemos a lo mismo, es desconocimiento, es el querer dejarle la autonomía. Hay otra parte que te quería preguntar, es esa presión social, ¿no? Lo típico de, como todos los compañeros tienen, le tengo que dejar, o es que todos tienen Instagram, es que la madre de no sé quién no se mete en su Insta, o sea, también qué juego tiene ahí esa presión. Claro, yo creo que ahí sí que es verdad, ¿no? Que ellos juegan a esto, es decir, soy el único de la clase que no tiene tal, soy el único. Mira, yo la frase que les digo a todos los papás y las mamás en la consulta, cuando vienen a verme o cuando hacemos talleres o cursos de este tipo, es, mira, pues la frase que le vas a decir es, qué mala suerte has tenido en la vida. Te ha tocado un padre, te ha tocado una madre que te quiere muchísimo. Y como te quiere muchísimo, no te va a dar algo que sabemos que va en contra de tu salud. En este caso, tu salud mental, porque todos los especialistas me están diciendo que no hay que tener esto. ¿Que el resto de tu clase lo tiene? Pues es que te tocaron los padres que te quieren y no te lo van a dar. Y generalmente tras estas preguntas se dan cuenta con esa respuesta que no son los únicos y empiezan a alargar y a decir, no, si es verdad que hay más gente que no lo tiene, entonces hay que ver y hay que decir. Hay papás y mamás que les da como mucho miedo, es que si no se va a quedar aislado. Claro, es lo que pienso, ese ostracismo, ¿no? Quien no tiene... Pero fíjate que lo que nos dice la evidencia es que es todo lo contrario. Cuando les dejas, ¿no?, sin móviles y se tienen que relacionar entre ellos, se sienten muchísimo menos aislados. De hecho, hoy en día sabemos que ese sentimiento de soledad no deseada en el grupo que más se ha incrementado es en el de los jóvenes y en los adolescentes. Ah, porque es como un contacto constante sin contacto. Claro, ¿no? porque al final no es lo mismo el contacto a través de las redes sociales que el ver a una persona, que tocarla, que abrazarla, que mirarla a los ojos. Sí, que contar un poco. Que olerla, que en la adolescencia se huele mucho. Las hormonas ahí están ahí. Y también es necesario. Claro, y todo eso es necesario. Entonces, yo creo que es muy importante porque muchas veces el problema viene de lo que los llamamos el desplazamiento digital. Es decir, en ocasiones el contenido que están viendo es un contenido que les hace daño, pero a veces no es un contenido que les hace daño. El problema viene en lo que estás dejando de hacer por estar en las pantallas. En estos momentos da igual el estudio que revisemos el de UNICEF, el de Save the Children, el de ANAR, el de FAD Juventud, el que revisemos, la media que nos está diciendo es que los adolescentes están pasando, ¿no?, los adolescentes y gente joven, una media de 7 horas y media, digo porque unos dicen 7 y otros dicen 8 horas, 7 horas y media en el dispositivo electrónico. Vale. Es que si estás 7 horas y media en el dispositivo electrónico, más lo que estás en el colegio o en el instituto, más lo que estás no sé qué, no te queda tiempo ¿para qué? Para esas cosas que están dejando de hacer que son necesarias, que es quedar con tus amigos y estar en la calle. Claro. Pelearte aunque sea con tu hermano, ¿no? O con tus padres, estar en familia, leer, practicar deporte, tener hobbies, tener otras cosas. Entonces, muchas veces el problema viene de ahí, de ese desplazamiento digital. Es que lo que el tiempo que estás consumiendo aquí, estás dejando de hacer otras cosas que son absolutamente necesarias para el correcto desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando de niños y de adolescentes, en el que estamos hablando que hay un cerebro que está en formación y que cualquier cosa que metamos externa puede interferir a cómo se forma ese cerebro. ¿Cuál es el precio entonces de dejar esta interacción cara a cara? Y prefiero la inmediatez.
Bueno, pues ya hemos hablado de esos efectos que puede tener a nivel de neurodesarrollo, de corteza cerebral más que pueda tener ahí más fina, retrasos en el desarrollo del lenguaje, retrasos en el desarrollo de ciertas habilidades sociales, ¿no? Todo eso tiene que ver a nivel de neurodesarrollo, pero también lo estamos viendo a nivel de salud mental. Ya tenemos bastante evidencia de estudios que nos dicen que hay una correlación entre el mal uso, el abuso, ¿no? de la red social, de las redes sociales, de la tecnología, estamos hablando en todo momento de abuso, y el estado de ánimo, sobre todo depresión, ansiedad, estrés, también se relaciona con un menor autoconcepto, esto mucho más las chicas que los chicos, Sí. ¿vale? Con un menor autoconcepto a nivel corporal y con un mayor, ¿no?, riesgo de desarrollar un TCA. Claro, es que te metes en las redes y ves cada cuerpazo, ves que me pasa hasta a mí, digo, madre ¿no? mía. Y luego yo le hago estas preguntas a las adolescentes, digo, ¿me puedes decir luego cuando tú vas a la playa cuántas personas te cruzas como los que ves en TikTok? ¿Cuántas te cruzas? Hombre, 2 o 3 sí, de 2 o 3, ya está, o sea, ese no es... ¿no? A mí me llama mucho la atención que luego me dicen, no, es como yo no tengo un cuerpo normativo, y les digo, ¿cómo que un cuerpo normativo? Normativo es la curva de lo normal, y la curva de lo normal es esa famosa campana de Gauss, que significa que, ¿no?, en la parte gordita, donde sería el percentil entre el 40 y el 60, en esa parte gordita de la campana es donde está la mayor parte de la gente. Y tú lo que me estás vendiendo como normativo son los que están justo en la esquinilla. Claro, es al final lo que te sale en el feed, como es lo que buscas, es que ves todo el que son rato precisamente los que hay esos cuerpos. muchísimo menos. Lo que pasa es que el algoritmo está preparado para enseñarte lo que a ti te gusta. Y eso también está muy relacionado con este término que se ha puesto como muy de moda, que se han incrementado en un 230% ¿no?, su uso de brain rot, de podredumbre cerebral, que es como todas esos vídeos cortos de contenido vacío, estos gatitos, ¿no?, o esas chorraditas que vamos viendo, al final afectan a nuestra atención, a nuestra memoria, al final a la función ejecutiva. Y lo que se está viendo también es que aquellas personas que ya de base tienen un problema de salud mental se enganchan mucho más y les afecta todavía más, aunque afecta a todos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con qué se está haciendo. No podemos llegar y decir, teléfonos fuera, aparatos fuera, toda la tecnología fuera, porque también tiene otras cosas positivas, pero sí vigilar cuál es el uso para evitar todos esos efectos secundarios. Claro, porque ahora que comentabas lo de la ansiedad está también este mítico de FOMO, ¿no? Que es que tenemos que estar todo el rato en línea a ver si me pierdo algo, a ver si tal, esa sensación como que de hecho leí hace poco en un estudio que te cambia hasta las expectativas de la amistad, porque exacto, es como un tengo que estar aquí siempre y aquí todo el rato para ti y eso tiene que generar un malestar, me Estoy imagino. todo el rato para ti, pero estoy dejando de estar con el que estoy. Sí, es como una interacción, ¿no?, sin Luego, interacción, al final, y al final dejo de disfrutar de la persona con la que estoy, con la que he quedado, porque le estoy dando más importancia a la que no está. O a veces le estoy dando más importancia a gente que no conozco, porque esto de las redes sociales, perdona, que tú le sigues en redes y te sabes su vida mejor que la de a lo mejor muchos familiares o amigos, pero en realidad no los conoces, no tienes ese vínculo. Entonces yo creo que es importante, hay una cosa que creo que es muy interesante trabajar, y es tu vida offline, la vida analógica, tiene que ser más interesante que la vida online. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ahora, ¿no?, está complicado porque está hay muy de todo, ¿no? porque lo que tenemos un problema con la gente más joven y con los adolescentes es que está tan todo, ¿no?, entrelazado, que no se separa la vida offline de la vida online, que está todo tremendamente mezclado. Y que el problema es que mi vida offline a veces no es tan interesante. Entonces tenemos que conseguir que esa vida offline que también sea interesante. Entonces, en las familias, cuando tienes un hijo adolescente, pues que no le apetece hacer nada. Claro, es que es adolescente. Pero tú propónselo y te lo llevas. Busca un plan que pueda gustaros y te lo llevas. Y te lo llevas a ver el museo, porque va a ir... Y luego resulta que le gusta. A lo mejor no te lo dice, pero que se le ha pasado bien. O vamos a pasar un día en familia en la sierra. Hay que ir, sí. Y luego al rato ya sí, al final después se lo ha pasado bien. Entonces es muy importante ofrecerles planes alternativos, porque si no, la pantalla al final, lo que hemos dicho, absorbe esa atención porque está haciendo el proceso de atención sostenida sola y no me hace que yo sea proactivo en la búsqueda de planes. Pues se los das tú y en un determinado momento dices, sí, es evento familiar, ¿no? Estos son family points y tienes que hacerlo, así que te vienes. Y nos vamos a dar cuenta que luego se lo pasan bien. Igual que el quedar con amigos es una cosa que es súper importante en la adolescencia. En la adolescencia se construye la personalidad y la personalidad ya no se construye ya dentro de mi familia, ya la tengo muy vista. Necesito un grupo de iguales y necesito quedar y necesito verles. Y es tremendamente peligroso
cuando no existe ese grupo de iguales, ¿no? Físico, con el que quedo, con el que me toco, con el que hago cosas, y solamente me relaciono con grupos online. Claro, es que al final la gente tiene, de hecho, incluso es tu identidad creada, ¿no? Claro. Como adolescente no hay nada más ideal, sobre todo como seas un poco tímido, te cueste crearte un perfil que es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, es otra Pero eso es identidad. tremendamente peligroso porque esto engancha mucho. Es como no estoy satisfecho y no estoy orgulloso de mí mismo y no estoy satisfecho y no estoy orgulloso con mi vida y no me gusto, me voy a crear un perfil con la proyección de lo que me gustaría ser en un sitio donde me permite ser una persona diferente, y eso me engancha muchísimo porque aquí puedo ser una persona diferente. Y entonces eso a nivel, ¿no?, psicológico puede conllevar muchísimos problemas. Entonces es mucho mejor el trabaja tú cómo eres para aceptarte y para mejorar también un poco aquellos puntos que puedan ser más débiles. Pero es que eso es verdad que es una de las cosas que más hace que se enganchen. Y se enganchan todavía más, pues eso, los que es que como no me gusta mi vida y me permite fingir una vida que la que proyecto, que no es la mía, me engancho a eso. Pero es que el problema es que esa no es tu vida. Ya, y eso a la larga me imagino que pasa Y una eso factura. a la larga pasa una factura demasiado alta. Hablabas también eso de las chicas y los chicos hacen un uso diferente, entiendo, ¿no? Porque en eso también en estudios y tal he leído que ellos son como mucho más de pues, juegos, tal, vídeos de YouTube y nosotras más de redes, de ver qué es lo que se lleva, de intentar llamar la atención. Es una manera diferente, ¿no? Pero tiene mucho que ver con cómo madura el cerebro de los chicos y cómo madura el cerebro de las chicas. En el cerebro de las chicas, ¿qué es lo que madura antes? En el cerebro de las chicas, sobre todo, lo que madura antes es toda esa parte verbal. Las chicas cuando quedan, ¿a qué quedan? A hablar. Sí. A hablar, a contarse. Entonces, si están en las redes, ¿qué están haciendo? Están hablando, están mirando, están... Y los chicos, ¿qué es lo que ocurre? Se madura antes toda la parte que tiene que ver más con el procesamiento de la información espacial, y lo que menos madura en los chicos, lo que madura más tarde es justo el lóbulo prefrontal, que es el que ayuda a regular las emociones, el que anticipa el peligro. Entonces, los chicos cuando quedan, ¿a qué quedan? A jugar. Está bien. Entonces, y esto se trasluce a nivel online. Cuando estoy a nivel online, ¿quedo a qué? A jugar a videojuegos online. ¿Las chicas a qué quedamos? Bueno, pues alguna también juega a videojuegos, ¿no? Sí, pero es más a hablar, pero al final se traduce un poco, ¿no?, de ese proceso de maduración diferente que tiene el cerebro de los chicos y de las chicas y a lo que quedan en el mundo offline, ¿no? Pues hacen lo mismo, pero en el mundo online. Y bueno, ¿qué pros dirías que tienen las tecnologías, no? Porque lo estamos pintando muy mal, ¿qué cositas también pues dices, oye, mira, esto sí que les fomenta tal desarrollo, tal pensamiento crítico, lo que sea? A ver, también tiene mucho pros. Por ejemplo, tú y yo, Elena, estamos aquí grabando esto y se va a quedar grabado, y hay muchas personas que les puede ayudar y que les puede servir. Te permite, bueno, por estar en contacto con gente que antes tú tenías que escribir una carta, dársela al cartero, la enviaba, tardaba 3 o 4 días, la otra persona la leía, entonces te volvían a traer. Oye, tenía una parte así romántica, muy bonita, pero eso de estar en contacto, ¿no?, con las personas ya tiene muchísimas también ventajas. Toda la parte que tiene de estudio de formación online. O sea, de hace unos años para acá, el COVID además hizo que esto, ¿no?, creciera muchísimo. Sí, ahora ya casi pues todo ¿qué es lo hecho que pasa? Que también online. puedes hacer un montón de formación online sin salir de tu casa. Puedes acceder a muchísimo contenido de calidad. Y cuando se accede a ese contenido de calidad, en lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos divulgadores científicos que divulgan la ciencia de forma muy accesible para todos, y se aprende mucho. Entonces, claro, no podemos decir que el problema es la tecnología en sí misma, porque no lo es. Es el uso que se está haciendo. Entonces, hay que seleccionar también bien los contenidos, porque hay contenidos que pueden ser muy enriquecedores y que te pueden ayudar a aprender mucho, y hay otros pues más relacionados con lo que decíamos, ese brain rot, esa podredumbre cerebral, que lo que te están haciendo es literalmente horas y horas así, ¿no? friendo el cerebro, que es verdad que se juega así como mucha dopamina, te engancha mucho, pero que es que luego no te sirve para nada, y además no te desestabiliza bastante a nivel emocional. ¿Y la pornografía? ¿Qué está pasando con la pornografía y consecuencias? Porque... Bueno, ahí tenemos un melón bastante importante. Tenemos que saber que lo mismo, da igual el estudio que revisemos, sabemos que en torno a los 8 años es cuando los menores acceden a este contenido no adecuado, a la pornografía. ¿Por qué? Porque les salta, o sea, ellos no le buscan, según están, les va saltando y entonces pinchan. Y puede ser incluso traumático lo que están viendo para ellos, porque no están, ¿no?, su cerebro no está preparado ¿para qué? Para procesar este tipo de información. Entonces hay que tener mucho cuidado, tener unos buenos sistemas de control parental. Yo creo que en esto esta nueva ley de protección al menor en el entorno digital
ahí tienen que darse una vuelta para ver cómo realmente, ¿no?, conseguimos que los menores no accedan a este contenido. Querían pedirlo del DNI, pero luego la gente es es tan fácil como mentir en la edad, y no puede ser, porque acceden con 8 años de forma accidental, pero es que luego ya los adolescentes se consume de forma habitual. Y el problema que tenemos es que están muchas veces entendiendo la pornografía como esa educación sexual que no se ha dado, y pensando que es que esto es la realidad. Perdona, no, esto no es la realidad. Pero para eso también va a ser muy importante hacer esa educación afectivo-sexual. Y tiene que tener la palabra afectivo-sexual. Es decir, desde la familia hay que trabajar también esos valores que van asociados a las relaciones. Es decir, si tú cuando tienes una relación con una persona, no solamente está el componente sexual, es que tienes un problema y se lo cuentas y esperas que te escuche. Claro. Y que te ayude y que te acompañe, y además haces cosas, y además te das la mano, y además te vas al cine, y un día te invita a palomitas, y otro día le invitas tú a palomitas. Y además respetamos el cuerpo de los demás y respetamos nuestro propio que cuerpo. Son la mayoría del porno, las y en mujeres eso no sale, y paradas, en el porno no sale, y un no es un no, un sí es un sí, o sea, toda esa parte de educación hay que hacerla. Y cada vez es más importante, porque claro, si no se quedan con ese modelo, que es lo único que ven, y dicen, pero esto es lo normal. No, perdona, no, esto no es normal. Y el porno, precisamente, lo que no hace es ni educación afectiva, ni educación en valores, ¿no? Sobre todo, además, cuál es la imagen que se da ahí de la mujer. Entonces, esto, hay muchos padres que dicen, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Bueno, pues igual que haces educación vial y les dices, mira, hay que esperar a que el semáforo se ponga en rojo para los coches y en verde para los peatones, y miramos a ambos lados, pues lo que hay que ver es decir, oye, ¿cuáles son las cosas que se hacen en una relación? Pero sobre todo esa parte que tenemos que ver con esa parte afectiva del sostener. Es que yo creo que para muchos padres es tabú, ¿no? El decir, ahora me toca hablar de sexo con mi hijo. Sí, pero es que no hay que hablar solamente de sexo, es que hay que hablar de muchas más cosas aparte del sexo, porque es que parece que lo centramos en el sexo, ahí ya está. Sí, en la típica conversación de siéntate que te cuento. No, esto no es la semillita y las flores. Las semillitas y las flores también hay que meterlas, pero es cuando tú tienes una relación y eres novios, los novios se quieren. Los novios es verdad que se besan, pero los novios se cuentan los problemas, los novios se apoyan, los novios y las novias dejan, ¿no?, que quedan con más gente y que tengan más amigos. Se alegran cuando les pasan cosas buenas. Cuando les pasan cosas malas se escuchan y consuelan y dan abrazos. O sea, que no es solamente esa parte sexual, sino que es como todo lo que hay alrededor de lo sexual. Todo lo que hay alrededor. De hecho, yo entiendo que si el resto está educado, cuando llegas a lo sexual es que lo tienes más que mascado. Claro, lo tienes más que mascado, pero hay que trabajar todo lo que hay alrededor, porque cuando hemos trabajado todo lo que hay alrededor es... Y además, cuando ya hay todo esto, además ocurre lo otro, y metemos la parte sexual. Claro. Pero hay todo esto. ¿Por qué? Porque si no, esa parte de valores, esa parte de responsabilidad, esa parte de respeto, la estamos perdiendo. Claro, o sea, que no es solo cuestión, como dicen algunos psicólogos, de siéntate con tu hijo y veis porno juntos y le explicas. Porque yo eso lo he escuchado varias veces y me parece hasta impactante. A mí me parece una barbaridad. No sé qué psicólogo lo está diciendo, pero me parece una barbaridad, porque justo lo que hay que hacer es habla de todo lo demás. Habla del respeto, habla de lo que es una relación, habla de los mitos del amor romántico, que no somos medias naranjas, no hay que buscar ahí la otra mitad, que somos personas enteritas y que cuando conozcas una persona tiene que ser para que estar mejor, ¿no?, con ella, que se puede estar perfectamente bien sin pareja y que si encuentras a alguien siempre tiene que ser para mejorar, ¿no?, nunca para estar. Entonces, habla de todo eso, y una vez que hemos hablado de todo eso y tenemos ese marco, podremos ir metiendo también esa parte de la relación sexual, porque es que si no parece que estamos focalizando todo a eso, cuando no es así. Y además esto es un factor protector. Sí. ¿No? Poder hablar, sobre todo eso, el respeto a tu cuerpo, al cuerpo de los demás. Y por parte de los adolescentes, ¿ellos por qué? Porque es que yo lo veía en Generación Porno y me quedaba alucinada. ¿Por qué están consumiendo un porno tan bestia? Porque ya no estamos hablando incluso de sumisión de la mujer o lo que sea, sino de cosas realmente... Delitos. Exactamente, de realmente bestia. Hay que llamarlo con la palabra que es, delito. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento llegas ahí, te quedas y encima buscas hasta algo más fuerte? Pero es que también tenemos que pensar que qué es lo que está ocurriendo, que el cerebro está orientado a la novedad y sobre todo el cerebro del adolescente. Entonces, si ya he visto lo otro, quiero cada vez cosas más novedosas. Pero es que cosas más novedosas, para que me impacten, tengo que subir y ya no hay más. No sé si... Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque al final es esa parte en la que tenemos, ¿no?, cuando una persona
es adicta a algo que es lo que necesita. Cada vez necesito más para tener la misma recompensa, ¿vale? Pues cuando estamos hablando, ¿no?, de adicción a la pornografía, cada vez necesito no solamente más horas de consumo, sino que el consumo sea de un contenido mucho más hard, ¿no? Wow, es que me impresiona, yo Entonces no sé cómo ya eso no te es puede llegar a solamente las excitar. horas, sino el tipo de contenido, y eso tiene que ver con esa adicción a la pornografía. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo porque además estamos hablando de un cerebro que está inmaduro, que el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años de edad. Que también sabemos que el efecto, ¿no?, de la adicción a la pornografía en adultos es tremendo. Sí. Pero el adulto, dentro de que también tiene un efecto muy, ¿no?, nada recomendable, tiene un cerebro ya formado. Claro. Pero cualquier sustancia que se consuma, ¿no?, por debajo de los 25 años con ese cerebro sin formar, pues más nociva va a ser. Y es que los contenidos digitales en ocasiones también tienen ese efecto nocivo. No somos conscientes del efecto nocivo que pueden tener. Que lo que decíamos antes, oriéntale hacia contenidos que le fomenten la curiosidad, el aprendizaje, porque hay otros cuyo contenido puede ser muy nocivo para el cerebro. No, yo es lo que pienso. Es que no entiendo en qué momento puedes normalizarlo. O sea, te puedes encontrar algo de eso y decir, ala, pues esto tiro y busco más. O sea, es que aquí, ¿no?, tenemos un problema con la palabra normal. O sea, me refiero, la palabra normal viene de la distribución, clase de psicometría. La palabra normal viene de la distribución de la curva de lo normal. Entonces, la curva de lo normal es esa famosa campana de Gauss. Y lo que más se ve, lo que más número de personas tenemos, es lo que está justo en lo gordito de la campana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se ponen de moda determinadas cosas que entrarían dentro y dices que es normal. No, normal en este caso es que es muy frecuente, ¿vale? Y es verdad que la frecuencia se ha incrementado muchísimo, pero que se haya incrementado la frecuencia y entonces ahora esté en la parte gordita de la campana, no significa que sea un normal, entendido que es que esto es inocuo. Sí. Vale, pues es muy frecuente, pero no es inocuo. Entonces, si no es inocuo, tendremos que empezar a ver que, porque se haya normalizado, esto no lo podemos normalizar, porque por ahí no vamos a ir bien. Ahora que hablabas de adicción al porno, me pregunto también por lo que llaman eso, adicción a las tecnologías, a las pantallas, porque hay quien dice que no es real, que adicciones son solo las adicciones puras y duras, y hay quien dice esto sí existe. ¿Tú qué opinas? Pues que tenemos un problema, pero el problema viene de base en el DSM-5R. Cuando trabajamos en salud mental nos guiamos por el manual de trastornos psiquiátricos. Vamos, por la 5ª edición revisada, ¿vale? Sí, se ha revisado hace muy poquitos años. DSM-5R. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues que en el DSM-5, la edición revisada, no se ha incluido que la adicción a la tecnología sea una adicción como tal. Entonces, ¿eso cuál es el problema que conlleva? Que a la hora de estudiarlo, a la hora de formalizarlo, a la hora de plasmarlo, a nivel metodológico empieza a hacer bastantes complicaciones, porque como no está reconocido dentro del manual de trastornos psiquiátricos, ¿qué es lo que hacen los estudios? Pues hablamos del abuso, del mal uso, del uso indebido de la tecnología, porque todavía no está reconocido como un trastorno. Sin embargo, los que estamos, por así decirlo, a pie del cañón, ahí, los que estamos ahí un poco y trabajamos con niños y con adolescentes, ¿no?, lo vemos todos los días. Y cuando haces estudios en los que se hace, y vamos a ver cómo es la correlación que hay entre ese abuso de la tecnología y la salud mental, sí que empezamos a ver que hay una correlación, es decir, aquellos chicos y chicas que abusan más de la tecnología, que no la están utilizando correctamente, que están en un mayor número de horas, que están más dependientes de ellas, tienen una peor salud mental. Están más deprimidos, tienen más ansiedad, tienen más estrés. También estamos viendo que correlaciona, ¿no?, con esos trastornos, no solamente el estado de ánimo, sino de la conducta alimentaria, conductas disruptivas. Entonces, ese es el problema que tenemos, que todavía, como no está introducido en el DSM-5, la parte de los estudios se nos complica, pero sí que estamos empezando a ver que, o sea, tú no hace falta más que vayas a cualquier unidad de psicología o de psiquiatría infantil y todos los tenemos clarísimos. Te pongo un ejemplo, las autolesiones. Las autolesiones, que es ese hacerse daño a uno mismo, que son dos, ¿no?, esa parte de cortarse, que hay muchísimas más. ¿Qué es lo que pasa? Hace unos años eran algo que era muy sintomático de un determinado tipo de trastorno, ¿vale? Un determinado tipo de trastorno, de personalidad. Y ahora no.
Ahora, el 20% de los adolescentes, voy a repetir la cifra, 20% de los adolescentes, porque no me estoy equivocando, se autolesionan. Y solamente la mitad tiene un trastorno de salud mental de ese 20%. Hay otros que lo están haciendo, ¿por qué? Porque las redes les ofrecen una idea romántica de la autolesión y es como lo están utilizando como una estrategia de regulación emocional, pero como una mala estrategia de regulación emocional. Es decir, yo estoy sintiendo emociones muy desagradables en mi interior que como no sé gestionar y no sé manejar, ¿qué es lo que hago? Me voy a provocar un daño físico porque el dolor físico mata el dolor emocional. Y entonces así no tengo que atender a esas emociones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como no estoy yendo a las emociones, a la base y a solventar el problema, cada vez voy a necesitar más dolor físico para matar el dolor emocional. Y me estoy metiendo en un problema cada vez más grave. Madre mía, es que es preocupante, ¿eh? No, así que tampoco te quiero robar mucho tiempo para ir terminando ChatGPT, porque ahora ya hasta el WhatsApp viene con IA, o sea, aliado, enemigo, un poco de ambas. A ver, yo creo que ChatGPT tiene una parte positiva y es que, bueno, nos puede dar muchísima información en muy, muy poquito tiempo. Pero lo que hay que pensar es cuál es tu objetivo, ¿no? Porque si dirás que hasta el chat WhatsApp viene con ChatGPT. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es decirle a tus amigos cómo te sientes, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que a ti te parece? A lo mejor ChatGPT tiene una idea muy buena de todo lo que han dicho los demás, pero no la tuya. Entonces yo creo que hay que ver si lo que necesito es voy a hacerme una recopilación de la información de qué es lo que se ha estudiado sobre esto, pues ChatGPT va a ser una herramienta estupenda, Sí, porque hombre, te lo va a hace hacer buen trabajo. en nada. Pero ChatGPT no sabe lo que tú quieres, no sabe lo que tú piensas, no sabe lo que tú opinas, no sabe lo que tú deseas. Entonces, creo que eso es muy importante. Tu opinión es igual de importante que la de los demás e incluso más importante que la de ChatGPT. Entonces, hay que tener cuidado porque sobre todo cuando estamos como muy inseguros de ahí no sé muy bien qué contestar, bueno, pues lo pregunto a ChatGPT, que me va a dar una respuesta mejor que la mía. ¿Pero por qué es mejor que la tuya? ¿Quién ha dicho que es mejor? Es que lo que tú sientes, lo que tú opinas, lo que tú deseas, lo que tú quieres, es tuyo y no de nadie va a ser mejor. Otra cosa es que me estén haciendo una pregunta de tipo académica, oye, que ChatGPT me va a dar las pistas porque yo no me lo sé todo. Entonces, creo que ¿no? Bueno, ahora lo están usando también de psicólogo, pero que salió hasta Maya, la de Operación Triunfo, diciendo que cuando se sentía mal y tal, pues que lo usaba un poco de psicólogo. Entonces están también con ese movimiento. De hecho, ¿no? Según el último estudio, el sexto estudio que ha hecho GAT3 y Empantallados, decía que el 30% de los adolescentes consultaban a ChatGPT cosas personales para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Que, a ver, durante la adolescencia lo que se tiene es que construir la personalidad. Y esa personalidad se construye de dos formas, con el grupo de iguales, pero también con una muy buena labor de introspección, porque en esos cambios cerebrales se maduran los procesos que permiten la memoria autobiográfica. Y eso implica que tengo que estar algunas horitas así, pensando quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y eso es un trabajo personal. No es un trabajo que pueda hacer no te lo puede dar. La IA te puede dar una respuesta buenísima, súper estructurada y demás, pero tú necesitas llegar a tu propia respuesta. Entonces, en un determinado momento se puede utilizar la IA para pedir una información muy concreta, pues por supuesto que sí, pero lo que no puede es eliminar todo ese proceso de introspección personal que es absolutamente necesario para formar la personalidad en la adolescencia. Vale, ya eso, para cerrar, que es una pregunta que tenía por ahí, la verdad que me trae mucha curiosidad porque es algo que además hacemos todos en el día a día, lo de las pantallas por la noche. Dormir con pantallas, ahí es que me encanta ponerme Netflix, tal. Pues aquí la evidencia científica lo que nos dice es que fuera la pantalla y que recuperemos el libro. Bueno, ya sabemos que para poder dormir necesitamos que la glándula pineal empiece a segregar melatonina. Y la luz del móvil, esa luz azul, impide que se segregue melatonina. Justo antes de irnos a la cama no hay que hacer actividades intensas, no es el mejor momento de practicar deporte, hay que hacer actividades que sean calmadas y es mejor no estar expuestos a la luz. Entonces va a ser muchísimo, muchísimo mejor leer un libro en lugar de estar viendo una serie. Yo te confieso que esto es algo
que retomé durante el COVID, ¿no? A mí Sí. me encanta leer, siempre me ha rechiflado. Yo sí leo antes de ir a la cama. Algún día me da por ver serie, pero soy muy de las que o sea, y entonces me encanta leer y siempre me gustaba mucho leer y entonces en vacaciones tenía un montón de libros y yo me acuerdo en el verano del COVID que no se podía hacer nada, sentada debajo de un pino en una tumbona en casa de mis padres diciendo, oye, pues yo me lo estoy pasando muy bien, si yo estoy aquí feliz con mis libros, no puede ser que este momento de la lectura, de leer novela, porque psicología leo muchísima, sí. sea solo en vacaciones. Y entonces retomé a partir de ahí, o sea, que va a hacer ya, ¿no? O sea, 5 años, a partir de ahí retomé y todos los días, a lo mejor algún día no puedo leer, pero casi todos los días leo. Y ese momento de desconexión de la lectura es, ¿no? A mí me viene fenomenal, o sea, me ayuda mucho a regular las emociones, pero sobre todo a bajar la intensidad, a cambiar ahí un poco y a poder entrar en esa fase del sueño. Así que muchísimo mejor si sustituimos, ¿no?, la serie de la noche por un libro. La pregunta que le hacemos a todo el mundo para cerrar el podcast, cualquier cosa que se te venga a la mente, o sea, puede ser un lugar, una persona, lo que te venga a ti, que relaciones con salud mental o base segura. Salud mental, base segura, yo creo que es muy importante tener gente ¿no?, que te quiere, con la que te sientes que eres tú mismo y sobre todo con la que te permites ser y con la que no te vas a sentir juzgado. Yo creo que es importante rodearte de esta gente en tu vida y tenerla muy cerca. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias por la visita, esperamos tenerte en otro momento y nada, súper agradecidos de parte de SMC. Lo que necesitéis. Muchas gracias. Voy a ver qué